Hello, doctors. How are you? This is lesson two suffixes. Okay, lesson two suffixes. Okay, and como dijimos, the first week of class, primera semana de clase como introducción suffixes. Dijimos que en este lesson, en this chapter, vamos a presentarlos como dos categorías: suffix adjectives y suffix nouns. Suffix adjectives, adjetivos. Suffix nouns, sustantivos. Entonces, adjetivos y sustantivos. Y además vamos a ver lo que es la categoría de especialidad y especialista, right? Specialty and specialties. Specialists, I'm sorry. Specialty and a specialist. Okay? So, para hacer un review of the first week, we say a suffix is a word part. Let's make it bigger. Okay, so a suffix is a word part that clarifies, dijimos que aclara, the meaning, el significado of a medical term. Okay, so a suffix is a word part, es un componente, una parte de una palabra that clarifies, que aclara el significado, the meaning of a medical term. Okay, it may indicate, como dijimos, un adjective or a noun. Puede indicar que estamos hablando de un noun suffix or an adjective suffix. Okay, every medical term has one. Todo término médico tiene un suffix. Okay, a diferencia de los prefix que pueden o no estar presentes, dijimos. So every medical term has one. Examples que vamos a ver a lo largo de la presentación. Una nueva root word para ustedes anotar en su lista: mielo. Todos repiten with me: mielo. En mielo quiere decir bone marrow. Bone marrow en español, médula ósea. ¿Ok? Médula ósea. Bone marrow, mielo. Y lo vamos a unir con el suffix adjective. Van a ver que este oid es un suffix adjective dentro de esa lista, esa categoría. Y entonces tenemos el término médico, mieloid. So todos repiten conmigo: mieloid. Mieloid. Good. Y mieloid, como dijimos, todos los adjetivos. ¿Se acuerdan los adjetivos que vimos la primera semana? IC, AC, O's. Y dijimos que todos esos quieren decir pertaining to, porque son adjetivos. Entonces aumentan a esa lista este oid, y también quiere decir pertaining to. Entonces mielo quiere decir médula ósea, bone marrow. Entonces mieloid quiere decir pertaining to bone marrow, right? Porque oid quiere decir pertaining to, porque es un suffix adjective, igual que O's, IC, AC. Ok, so ese es un ejemplo que vamos a ver. Otro: mielo más oma. El oma no es un suffix adjective o sustantivo, noun. It's just a suffix. Aquí solo nos está dando un ejemplo. Es un suffix regular. So mielo más oma, mieloma. ¿Y qué dijimos que era oma? Tumor or mass. So en este sentido, mieloma means, so todos repiten, mieloma means tumor of the bone marrow. Tumor of the bone marrow. Tumor de la médula ósea, right? Y mieloid, pertenente a la médula ósea. Pertaining to the bone marrow. Todos repiten: mieloid, pertaining to bone marrow, myeloma, tumor of the bone marrow. Good. Ok, so starting con las categorías, primero empezamos con las noun suffixes, los suffixes sustantivos, noun suffixes. Ok, y tenemos a este primero, el cis. Como pueden ver, la terminación dice aquí, the ending. Terminación cis en un término médico puede presentarse con estas vocales en combinación con o para oses y aces, ices or aces. Okay, so
Cuando vayamos viendo términos médicos, vamos a verlos con osis y aces. Ahorita vamos a ver dos ejemplos de eso. Y también hay términos médicos que terminan con eases o aces. ¿Ok? Todos esos son parte de el cis. Doctors. Todos los, ¿cómo se dice? Todos los, todos los nouns, suffixes, dijimos que todos los suffixes nouns quieren decir condition of y todos los suffix adjectives quieren decir pertaining to. Los suffixes son ejemplos el cis. Alright? Ok. So de este cis, todos los noun suffixes quieren decir condition of, condición de. Solo que estos dos, oses y aces, quieren decir abnormal condition, condición anormal. Okay. Si todos quieren decir condición de, estos dos quieren decir abnormal condition. ¿Cómo se dan cuenta? Con los ejemplos, with the examples. So, un example with osis, we have thrombosis, como pueden ver, thrombosis. So, ¿cómo vamos a saber que esto, al ver el término médico que yo les dé, osis es una abnormal condition. Entonces escribo abnormal condition de qué? Thromb, pongan en su lista de root words, no lo sabían. Thromb, nueva word root, quiere decir coágulo sanguíneo. Word root for blood clot. ¿Cómo está aquí? Blood clot, coágulo sanguíneo. Entonces, thrombosis is abnormal condition of blood clot. Right? Y le tenemos que poner un apellido. ¿Dónde están los coágulos sanguíneos? En los vasos sanguíneos. Right? So, abnormal condition of blood clot in a vessel. Un coágulo sanguíneo en un vaso. Thrombosis. Abnormal condition of blood clot in a vessel. Okay, so todos repiten conmigo. Thrombosis, abnormal condition of blood clot in a vessel. Good. El ejemplo with iasis, que igual quiere decir abnormal condition. So, el ejemplo es cholelithiasis. Todos repiten cholelithiasis. Good. Entonces, cholelithiasis, el iasis es el suffix noun. Suffix noun quiere decir abnormal condition. So, pongo abnormal condition. En lith, pongan en su lista de word roots. Lith es un word root para cálculo renal, piedras, digo cálculo en la vesícula, piedras en la vesícula. So, ¿cómo se dice piedra en English? Stone. Stone. Le pusimos gallstone porque es de la vesícula biliar. Van a ver que aquí dice gallbladders, la vesícula biliar. Entonces, gallstone de la vesícula biliar, una piedra, right? So, leaf, leaf is stone, es piedra. And cole is another root word for gallbladder, por vesícula biliar. Entonces, ¿qué tipo de término médico ha sido cholelithiasis? Una compound word, una palabra compuesta. Si se acuerdan, last week, anterior semana, terminamos creo que el capítulo hablando del sexto componente de un medical term que es una compound word. El ejemplo que dimos ahí, cardiothoracic. Cardio quería decir heart, thorac quería decir chest, y el IC, un suffix adjective, pertaining to, entonces quería decir pertaining to the heart and chest. Entonces estaba compuesto por dos root words o más. Esa es la regla de un compound word, dos root words o más. Anyway, aquí hay dos root words. Cole una, lith otra. Cole, vesícula biliar, lith, piedra. In English, cole, gallbladder, lith, stone, iasis, abnormal condition. Entonces, ¿qué quiere decir cholelithiasis?
Todos repiten. Abnormal condition of gallstone in the gallbladder. Good. Y este es el cuadrito que tienen que saber que son los suffix nouns que quieren decir condition of. Okay. Suffix nouns. Ia, ism, cis, que acabamos de ver el cis con sus dos ejemplos de trombosis y colitis. And, solo, y, solito también quiere decir condition of. So, cada vez que vean términos médicos con estas al final del término, un ia, un ism, cis, solo y, entonces todos quieren decir que están hablando de una condición de algo, like demencia, el ejemplo, right? Entonces repiten demencia, la demencia, right? Loss of intellectual function. So va a decir condition of, por la IA, right? Condition of loss, pérdida de función intelectual. Condition of loss of intellectual functions. Entonces repiten aquí conmigo. Condition of loss of, pérdida de intellectual function. El ejemplo with ism, ¿se acuerdan? En la primera semana les dimos hyperthyroidism. Todos repiten hyperthyroidism. And what does hyperthyroidism mean? ¿Qué quiere decir hyperthyroidism? Excessive thyroid gland activity. Hyperthyroidism means, todos repiten, condition of excessive thyroid gland activity, sobreactividad de la glándula tiroides. En los ejemplos que ya vimos hace rato, en la anterior diapositiva, thrombosis, right? For cis, thrombosis, pero esta es la regla. Cis con estas sus variantes, y de esas variantes, estas dos quieren decir abnormal condition. Example, thrombosis, cholelitiasis. Y además está el ia, ism, y y solo, demin, todos quieren decir condition of. Ejemplo, demencia. Que era otro ejemplo que les puse ahí, hemiplegia. Todo lo que es con ia. Okay, good. Now, doctors, eso es todo lo que tienen que saber de suffix noun, sustantivos. Condition of. Todos quieren decir condition of. Los únicos dos que quieren decir abnormal condition, osis and iasis. Right? Okay, good. Now vamos a ver nos iremos a adjective suffixes. Okay? Entonces, suffix, adjective, noun suffixes, adjective suffixes, right? So, adjectives, sí, todos los noun suffixes quieren decir condition of. Los adjective suffixes quieren decir pertaining to, pertenente a. ¿Ok? Hay uno porque aquí aumentan, right? Pertaining to, parecido a, aquí parecido a, igual a, like, igual, resembling, parecido. Pero yo les dije que todos, la mayoría, todos quieren decir pertaining to. Toda la lista de suffix adjective quiere decir pertaining to. Pero igual, como en condition of, aquí todos quieren decir condition of, pero estos dos quieren decir abnormal condition, iguales en suffix adjectives. Todos quieren decir pertaining to, solo hay uno que otro que quiere decir, que está escrito con este suffix adjective form, que quiere decir parecido a, resembling. Digamos acá, form, musiform, aquí sería resembling mucus. Ahorita van a verlo más adelante el ejemplo y qué quiere decir, pero todos los adjective suffixes quieren decir pertaining to. Aquí cardiac, pertaining to the heart. Aquí respiratory, pertaining to the respiration. Vamos a verlo más adelante, alright? El único que cambiaría, musiform, no sería pertaining to mucus, sería resembling, parecido a mucus, alright? Y el otro ejemplo que les di era epileptiform,
lo mismo. All right, vamos a verlo. Okay, so that's adjective suffixes. Son las terminaciones que todas quieren decir pertaining to. Hay una que es el form, es decir, resembling, parecido a. Vemos los pertaining to o resembling. Okay. So aquí está el cuadrito para suffix adjectives. Todos quieren decir pertaining to menos el form. Quiere decir resembling. Tenemos AC que ya vimos la anterior semana. AC, IC, ¿se acuerdan? Ahí tenemos que aumentar. Al, R, RE. Right? So un ejemplo con AC, cardiac. ¿Qué quería decir? Pertaining to the heart. So todos repiten conmigo. Cardiac. Cardiac means pertaining to the heart. Cardiac quiere decir, estamos diciendo. So todos repiten. Cardiac means pertaining to the heart. Un ejemplo con al. Aquí dice vocal. Todos repiten vocal. Pertaining to the voice. Pertenente a la voz. Todos repiten aquí. Nuclear. Nuclear. El ejemplo con AR. Nuclear. Pertaining to the nucleus. Vamos a volver un cacho acá. Aumentar. Aquí. Con ustedes mismos vamos a aumentar, alright? So give it 1 minute. Okay. So here in nuclear, vamos a aumentar otro ejemplo. Vamos a poner muscular. And what does muscular mean, doctors? Todos repiten conmigo. Pertaining to the músculo, muscle in English. Todos repiten muscle. Good. Aquí con airy. Example, salivary. Pertaining to saliva. Pertenente a la saliva. Conform, dijimos, muciform. Resembling mucus. Parecido al moco. Resembling mucus. With icy, anatomic. Pertaining to anatomy. El otro ejemplo que teníamos, doctors, asymptomatic, right? Asymptomatic. Asymptomatic, right? Con el IC. Y ustedes me ponen aquí qué quiere decir porque ya conocen, right? So asymptomatic. Pertaining to, sin por el prefix a, right? Pertaining to, without symptoms, sin síntomas. So those are the examples of some of suffix adjectives, doctors. Okay. So todos repiten conmigo: cardiac, vocal, nuclear, muscular, salivary, muciform, anatomic, asymptomatic. Right, so cardiac means to the heart. Vocal means pertaining to the voice. Nuclear means pertaining to a nucleus. Muscular means pertaining to the muscle. Salivary means pertaining to saliva. Muciform means resembling mucus. Anatomic means pertaining to anatomy.
Asymptomatic means pertaining to, without symptoms. Okay? Okay, good, good. Very good, very good. Okay, good. Next. So let's go back. Next. No tienen que saber este suffix adjective. Okay, take it out for you guys. Alright, and here, this example, we'll put febrile, the ones we said, febrile, right? Pertaining to the fever. Good, so todos repiten. Seguimos con suffix adjectives, quieren decir pertaining to. El único es resembling, el que es conforme. So tenemos ile. Example, febrile. Todos repiten febrile. Febrile means pertaining to the fever. Todos repiten conmigo. Febrile means pertaining to the fever. With oid, con oid, tenemos a lymphoid. Todos repiten lymphoid. Lymphoid. Pertaining to the lymphatic system. Lymphatic system. Right? Y el que vimos al principio de este capítulo, como ejemplo, vamos a colocar ahí. Mieloid. Todos repiten mieloid. Mieloid. ¿Y qué quería decir mieloid? Pertaining to the bone marrow. Right? Pertenente al médula ósea, bone marrow. Mieloid. Good. With ori. An example, circulatory. Pertaining to circulation. Coloquemos un ejemplo más con ustedes. El ejemplo que vimos en la primera página. Respiratory, right? God damn it. Excuse the language. Respiratory. Let's put it down here. And we're going to put it pertaining to the respiration. So todos repiten conmigo. Respiratory. Pertaining to the respiration. Circulatory. Pertaining to the circulation. Good. Then with O's, dijimos cutaneous. Todos repiten cutaneous. Cutaneous. Pertaining to the skin. Y el ejemplo que nos dimos nosotros last week was Venus. Venus, right? Venus, good. And what was Venus, doctors? Venus was pertaining to the veins. Pertenente a las venas, right? Venus. Okay, so, esos más vamos a aumentar. Ile, febrile, oid, lymphoid, mieloid, ori, circulatory, respiratory, O's, cutaneous, and venous. Good job, doctors. Here, in estas palabras, what do you think is the suffix? ¿Cuáles son los suffixes? Es adjective or noun. And neurologic, todos repiten, neurologic. Neurologic. ¿Cuál es el suffix? Cerebral. Cerebral. ¿Cuál es el suffix? And photophobia. Photophobia. ¿Cuál es el suffix? ¿Cuál es adjective? ¿Cuál es noun? Ustedes me dicen, alright? Next, plurals we don't do. Okay. So eso es suffix nouns and suffix adjectives. Adjectives, nouns. Here nouns,
Adjectives. Adjectives. Okay? Y la tercera categoría that we said that we were going to cover is suffixes for medical specialties. Para specialties. Suffix for medical specialties. Damn it. Suffix for medical specialties and specialists. Okay? Y especialistas. Especialidades y especialistas. Doctors. Okay, good. So, pay attention, please. El suffix ian and ist, los dos. Ist and ian, solo esos. Ian and ist, los dos son para especialista. Okay? Especialista. Alright? Hay un break. Segundo, please. Voy a tomar un jugo. Okay, so ian and ist para especialistas. Ejemplos, ya vimos varios en práctica y en clase. Ian para especialista, el example. Physician, todos repiten, physician. So, cada vez que vean Ian, quiere decir que es un especialista, specialist. Quiere decir physician, ejemplo, physician. ¿Cuál es la definición de physician? Es igual que decir doctor, médico. Aquí es physician or doctor en English. Physician, entonces, practitioner, todos repiten, practitioner of medicine. Practitioner, good. So, cada vez que vean Ian or ist, quiere decir especialista, specialist. Example with Ian, physician, right? Pediatrician, obstetrician. Todos esos hemos dicho. So let's put them on there. Okay. So, obstetrician, right? Obstetrician, physician, obstetrician, pediatrician. Sorry, doctors. Obstetrician, pediatrician, hemos dicho el example, right? Pediatrician. Okay, obstetrician, physician, obstetrician, pediatrician. Examples con Ian. With ist, vimos un montón, right? Dermatologist, ¿cómo era? Gynecologist, cardiologist. What else? Doctors me dijeron neurologist. Who else? Okay. Gastroenterologist, podrían poner también gastroenterologist, right? So, one second. Okay, so those are the examples, doctors. Ustedes cambian el este aquí for red, right?
Okay, so those are the examples with ist. Excuse me. Okay. The rest, doctors, Yatrix, Yatri, X, and Logi, todos esos, uno, dos, tres, cuatro. Yatrix, Yatri, X, or Logi se utilizan para especialidad, specialty. Example, Yatrix, pediatrics, pediatría. Yatri, psychiatry, psiquiatría. With X, orthopedics, traumatología, dijimos, right? With Logi, physiology, gastroenterology, neurology, cardiology, gynecology, dermatology. Okay, cualquiera de esos with Logi. All right? So pediatrics, what's pediatrics? ¿Qué es? Care and treatment of children. So todos repiten pediatrics, care, cuidado, and treatment of children, de niños. Psychiatry, todos repiten psychiatry, study and treatment of mental disorders. Alteraciones, disorders, alteraciones mentales, estudio y tratamiento. Study and treatment of mental disorders. Orthopedics, study and treatment of the skeleton and joints. Todos repiten orthopedics, study and treatment of the skeleton and joints. Good. Dermatologist, one who studies, uno que estudia y trata la piel. So todos repiten dermatologist, one who studies, uno que estudia, and treats the skin. Y ahí ustedes pueden ponerme one who studies gynecology, cardiology, neurology, gastroenterology. Ustedes tienen que completar. Okay? And physiology, todos repiten physiology, study of function. Vamos a poner aquí study of function del cuerpo directamente. Of body. Set. Okay? Okay, doctors. So that's medical specialties and specialists. Specialidades, Yatrix, Yatri, X, Logi. Specialistas, specialists, Ian and ist. Ian and ist. Okay? Y en práctica vamos a ver obviamente los ejemplos, se les va a aclarar mucho mejor. Alright, doctors? Okay, so todos repiten physician, obstetrician, pediatrician, dermatologist, gynecologist, cardiologist, neurologist, gastroenterologist. Todos esos especialistas. Especialidades, todos repiten conmigo. Pediatrics, psychiatry, orthopedics, dermatology, va a estar aquí con el logi igual como physiology. Todos repiten physiology primero, physiology, good. Dermatology, gynecology, cardiology, neurology, gastroenterology, right? Okay, good job, doctors. Thank you very much. Hasta aquí es la clase de hoy día. Entonces tenemos dos categorías de suffixes, nouns, sustantivos, y adjectives, adjetivos. Okay. Y los suffix adjectives quieren decir todos, pertaining to, excepto el form, aquí está, quiere decir resembling. Y dijimos que vamos a aumentar el término médico epileptiform. So aquí
Veremos eso para no estar confundiéndonos. And that's resembling epilepsia. Alright? Epileptiform, resembling epilepsia. Musiform, resembling mucus. Entonces, todos los suffix adjectives quieren decir pertaining to, menos ese que quiere decir resembling, y todos los suffix nouns quieren decir condition of, menos estos dos oses y aces que quieren decir abnormal condición anormal. Y la categoría de los medical specialties and specialists. Alright? Okay, doctors, thank you very much. See you in lesson 3, prefixes. Okay. Goodbye, doctors.